Muy bien. Me toca dirigir Greenpeace en Chile. Es un honor, la verdad, hacerlo. Recibí un entrenamiento previo y me acompaña el día de hoy aquí la Tere, que además comparte conmigo asiento en el directorio del Canelo de Nos, que es una organización medioambiental muy importante. Histórica además. Pero hoy estoy dedicado fundamentalmente a dirigir Greenpeace. Esos que están ahí en la foto son los fundadores de Greenpeace. Dentro de ellos hay fundamentalmente expertos en imagen. La gran mayoría de ellos son fotógrafos. Hay un científico que hoy día es lobista de Monsanto y se pasó para el otro lado. El dinero corrompe a cualquiera. Por eso dije que el dinero era importante, porque el dinero corrompe gente también. Tiene un doble efecto, sirve para evaluar mercancías y sirve para transformarnos en mercancías. Y los que están ahí, como se podrán dar cuenta, tienen mucho por mejorar en materia de equidad de género, porque esas son las imágenes con las que Greenpeace se presentaba desde un principio, son hombres. Porque no estaban todos de acuerdo con que las mujeres pudieran soportar el mar. Como verán, hemos cambiado muchísimo desde aquellos tiempos. Toda organización tiene un contexto dinámico. Yo parto con esta lámina para no olvidarnos de dónde venimos y para dónde tenemos que ir. Ustedes la conocen bien, ella es Greta, se mandó un speech brillante en la última conferencia de Naciones Unidas para abordar temáticas climáticas y nos dijo de manera muy clara que el planeta estaba muy enfermo, muy enfermo. Y está tan enfermo como la gente que hoy día no está haciendo todos los esfuerzos necesarios para combatir los grandes problemas sinérgicos que estamos viendo a nivel global, particularmente la contaminación y el cambio climático. Entonces uno se pregunta, frente a un escenario apocalíptico como el que estamos viviendo, ¿qué opciones quedan? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y mi propuesta en esta presentación cortita que quiero hacerles a ustedes, pero que va a ser bien intensa en contenidos, es preguntarles en términos bien concretos cuáles son las opciones que tenemos, qué se puede hacer cada uno de nosotros, qué podemos hacer colectivamente frente a estos temas. Entonces, la primera solución la dio la ministra de Medio Ambiente hace unos días atrás, con una propuesta interesante que consistía en ducharse cortito, ¿no? Uno se mete a la ducha, se enjabona rápido, un poquito de agua, jabón seco, luego se sacude bien y luego la siguiente duchita cortita es para sacarse todo el jabón. Yo les pregunto a ustedes, ¿está bien esa idea? ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea o no una buena idea? ¿Les parece que es una buena idea, cierto? Ah, está bien. ¿Pero por qué más o menos? Porque la idea es buena. ¿Por qué más o menos? ¿Dónde queda corta? Justamente. 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 Está bueno lavarse los dientes cortando el agua, está bueno poner una botella con arena en el excusado, está bueno salvar el agua, usar otro tipo de detergentes, todo eso está buenísimo. Consumir menos, fantástico. Pero no alcanza. Ese es el problema, ¿no? Esto que está aquí es la producción de millones de toneladas de plástico en el mundo. Yo cuando entré al directorio de Canelo, Tere, íbamos ahí. Eso fue cuando yo estaba recién saliendo de la universidad. Es decir, hace 15 años, 16, 17 años atrás. Ya estoy más viejo. Pero esa es la tendencia de aumento. El movimiento estudiantil ocurrió aquí. ¿Sí? El primer gobierno de una mujer ocurrió aquí, en Chile. Y miren cómo sigue subiendo la curva. Durante los últimos 10 años hemos aumentado cerca de entre 6 a 7 veces el consumo de plástico en Chile. Y uno no lo vio. Pero ¿se acuerdan cuando la pasta de diente venía en una caja que no estaba envuelta de plástico? Heavy, porque eso era hace 4 años atrás. ¿Sí? Ha sido muy rápido. ¿Ustedes saben qué tienen en común todos esos productos que tienen adentro? La mayoría son productos exfoliantes. ¿Saben qué tienen adentro? Eso tienen. Tienen micropartículas, que son esas perlas, microperlas. ¿Saben de qué están hechas las micropartículas? Adivinen. Plástico.
¿Han visto que la arena en las playas ahora es de colores? Puntitos rojos, puntitos rosas, puntitos azules. Una pura botellita de exfoliante facial con microperlas y micropartículas tiene 200.000 de esas cosas. Esas cosas lo que hacen, finalmente, es muchas veces saltarse los sistemas de drenaje y terminan en la playa y en el mar. Pero el mar, que ya está contaminado por distintas operaciones industriales, las moléculas de esa contaminación se alían con parte de las moléculas del plástico. Y al ser muy llamativos de color y flotar, los peces los comen. Por lo tanto, son un vehículo muy efectivo para que los peces se contaminen de metales pesados y otro tipo de contaminantes. Cada botella tiene 200.000. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pasó que alguien consideró que rayar una bolsa, hacer micropartículas, convencer a la gente que se las restriegue por la cara y luego permitir que eso vaya a dar al mar es una buena idea? Habiendo otros mecanismos, ¿no? Yo creo que digamos, ¿no? El holocausto nazi y esto andan por ahí, ¿sí? En términos de locura. Pero y sin embargo la gente lo sigue confundiendo, porque no sabemos que esto existe, ¿no? Ustedes antes de esto no sabían que cuando se lavan los dientes y tienen esa sensación abrasiva de la pasta de dientes, con esas cositas que a veces uno no siente en los dientes y dice, esto debe ser un químico que se disuelve, pero tiene mucho sodio, entonces me está generando este efecto abrasivo de limpieza en los dientes. En realidad es plástico, ¿sí? Me estoy lavando los dientes con plástico, una mermelada de plástico, términos plásticos. Por lo tanto, hay una cuestión bien preocupante en cómo llegamos a que esto ocurriese. Para que tengan una idea de cuál es el problema hasta el momento, algunos estudios, los más avesados, establecen que cada 30 centímetros se pueden apilar 5 bolsas plásticas así a lo largo de todas las costas del mundo, de toda la línea de costa planetaria, con la basura que ya tenemos. Porque tiramos más o menos un camión cada par de minutos al océano repleto de plástico. Y eso quiere decir que esa foto, que es una de las más brutales, también encontraron otro cotonito al fondo de la fosa de las Marianas, que es el lugar más aislado del planeta, el más inhabitado del planeta. Por lo tanto, esto se está desplazando a todo el mundo. Y uno dice, ok, estamos pésimos, ¿sí? Y la realidad es que sí, está el planeta muy mal y muchas de las cosas que hemos hecho no tienen arreglo. Lo digo al tiro para ir descartando, porque uno está con esta ingenuidad de que se pueden hacer las cosas para administrar y tratar de volver a un escenario en donde las cosas estaban bien. No es viable, ¿sí? Hay que descartar esa idea. Ya vamos en caída, libre, ¿sí? Y no hay que comprarse cuentos porque es mentirse, ¿no? Lo que podemos hacer es adaptarnos a lo que viene, adaptarnos a un planeta más caliente, más contaminado, con menos especies, menos biodiversidad, menos amable. Pero hay que hacerlo ya. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en Chile? Fin a las centrales de carbón. Y permítame explicar esto de manera muy sencilla. Lo que le estamos pidiendo al presidente de la República es que los 8 tarros más inmundos que producen electricidad en base a carbón se apaguen antes de la próxima cumbre de cambio climático que va a ocurrir en diciembre y que el resto, las 20 que quedan, de las 28 que hay, las vaya apagando progresivamente de aquí al año 2030. Ha generado resultados porque hoy día en el cuerpo B del mercurio el ministro de Energía dijo por primera vez que estaba disponible para que luego de la presión ciudadana y de las tendencias globales, lo que quiere decir que al presidente no le fue muy bien en su reunión internacional quedando como líder ambiental, recibió un empujoncito a ser más ambicioso, digamos, ¿no? La diplomacia internacional es muy sutil, pero básicamente le dijeron no es suficientemente bueno. Y entonces, hoy día se abrió a, eventualmente, discutir la fecha de cierre de las centrales termoeléctricas a carbón. ¿Cómo pasó esto? Fundamentalmente por presión ciudadana, ¿sí? Y esto es súper importante porque es el principio sobre el cual quiero empezar a hablar. Fue la presión ciudadana, sumado a los factores de la macroeconomía, a la accesibilidad de tecnologías, etcétera, los que están permitiendo que estas situaciones empiecen a discutirse. ¿Y por qué esto es importante? Chile produce el 0,4% de las emisiones globales. Y sin embargo, Chile es uno de los países que más rápido puede dar el salto al desarrollo, si existiese tal cosa como es el desarrollo, pero al salto al desarrollo basándose en energías limpias. ¿Sí? Porque tenemos una de las radiaciones solares, si no la más grande, una de las más grandes del planeta. Tenemos un potencial geotérmico, a propósito de los volcanes, inigualable. Toda nuestra línea de costa sirve para producir energía con las mareas cuando esa tecnología sea viable. Hoy es carísima.
y tenemos energía eólica. Además tenemos energía hidroeléctrica. Y yo los invito a pensar en esta idea. Si los embalses que ya están construidos, Ralco inclusive, se usasen de noche y de día usáramos energía solar, ¿necesitamos tantas baterías? Y entonces la respuesta es no, no necesitamos ninguna. Solo con la energía de las grandes centrales hidroeléctricas durante la noche, con la proyección de agua y de precipitaciones del futuro, no necesitaríamos construir ninguna batería. Podríamos resolver solamente el problema de la energía de día, para la cual hay sol, porque además cada vez hay menos nubes. Es una consecuencia que hay que empezar a incorporar. El cambio climático va a cambiar las condiciones del juego y por lo tanto va a haber sol todo el día, todos los días, o más o menos. ¿Sí? En ciertas zonas va a ser mucho más desértica. Por lo tanto, en términos prácticos, esto es perfectamente posible y en un país como Chile sí se puede hacer. Y entonces resulta que de un minuto a otro los locos ecologistas, a mí me dijeron muchas veces en la televisión, que hasta cuándo pedíamos cosas ridículas, como dijeron, hippies hediondos, nos decían, una cosa así espantosa y descalificatoria, y bueno, vamos ganando. Nos felicitan por ser uno de los países más lindos, más limpios y con mayor impacto de las energías limpias en el planeta. Lo que le estamos pidiendo entonces a la gente es que pase de una idea de entender la realidad como si fuese un problema personal a entenderlo como si fuese un problema de acción colectiva. ¿Ustedes reciclan? ¿Ustedes usan menos agua? ¿Consumen de manera sustentable? ¿Han hecho todo lo posible por reducir su impacto en productos desechables? Fantástico, pero ¿qué sigue ahí? ¿No? Y entonces ya no basta con reciclar, hay que empezar a rechazar y a exigir cosas distintas, ¿no? Exigir que te pongas la pulsera en la puerta, que me generó un problema, por ejemplo, ¿no? Pero se puede hacer. Y yo llegué hasta acá sin pulsera, se puede, ¿no? No en el caso de ustedes, porque hay que identificarlos, pero si yo no la necesito, puedo rechazarla, ¿no? Y se puede. Y efectivamente uno puede empezar a trabajar desde lo individual hacia una lógica de activismo colectivo. Y el activismo, por definición, y los quiero invitar a ser activistas, es un ejercicio colectivo. Pero como ejercicio colectivo requiere algunas condiciones. El activismo es el desarrollo de campañas. Y una campaña es un conjunto de esfuerzos para conseguir un fin determinado que ocurre en un tiempo específico, con esfuerzos determinados y que tiene un fin específico. ¿Sí? Cuando un niño trata de convencer a su madre de que le dé permiso para convencer al padre, está haciendo campaña. ¿Sí? Tiene medios específicos, tiene un horario específico, tiene recursos específicos. Las mismas técnicas aplican cuando uno trata de convencer a un presidente. ¿Sí? Le podremos hablar a Cecilia Morel, quizás ella está más de acuerdo con nosotros, le dice, ciérrala, Sebastián. ¿Capaz? ¿No? Nunca se sabe. Entonces aquí viene un problema relevante. Si la política, ¿no?, es el trabajo para moverse, o el trabajo judicial, o el trabajo político, el trabajo legislativo, es el trabajo para moverse dentro de los parámetros de un sistema, cambiándolo y utilizándolo, usted violó una ley, usted merece una multa, hay que fiscalizarlo, el trabajo del activista ambiental en general es cambiar los límites de lo posible. Las ballenas eran comida, ¿sí? Cuando las personas mayores de esta sala nacieron, las ballenas eran comida, se vendía la carne en las carnicerías o en las pescaderías. Ni siquiera sé decirlo bien, porque yo nunca vivía en un mundo donde se comiera ballena. Chile producía una cantidad gigantesca de ballena, de carne de ballena, y hoy día no se nos ocurriría tocarla, ¿sí? ¿Alguien ha comido delfín? Pues son súper ricos, tienen un montón de proteínas, pero no comemos delfín, porque decidimos cambiar el límite de lo que consideramos aceptable, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, el trabajo infantil dignificaba, porque era una parte del ingreso familiar, les ayudaba a los niños a mejorar su condición vital, les ayudaba además a las familias a tener otro ingreso. El trabajo infantil era deseable por parte de todos nosotros. Y de un minuto a otro, ¿no?, en un proceso de cambio importante, de repente los niños no deben trabajar, deben ser niños. Y las mujeres tienen derecho a voto, y quizás los buses pueden ser utilizados por blancos y por personas de color, y las cosas van cambiando. Y quizás no es tan buena idea agarrar a balazo a los pumas. Y quizás es buena idea no quemar las araucarias. Y quizás es buena idea no comprarle todas las semillas a Monsanto, porque quizás esa no es la solución. Y quizás es buena idea prohibir el glifosato porque produce cáncer.
Y quizás es buena idea no usar tanto plástico para envolver los plátanos porque ya tienen cobertura solita, ¿no? Y quizás necesitamos bolsas plásticas. Pero hay que correr el límite de lo posible. Esto, por definición, supone una cuestión bien básica, y es que todo activista ambiental es contrasistémico. ¿Sí? No se puede estar de acuerdo con el sistema, no se puede, porque las cosas como están son las que estamos tratando de cambiar. A priori, uno cae mal, de entradita, ¿no? Y uno decía, quiero prohibir las bolsas, no, no se puede. Se podía. Hay que probar hidroaicén, sin hidroaicén no va a haber luz. Se podía. Se puede. Se pueden apagar las centrales termoeléctricas. Entonces, lo primero, por supuesto, y esto quiero pasarlo muy rápido, es documentarse. Es entender sobre el problema en el que uno quiere trabajar. Es buscar información, es entregarse a la captura. Va a quedar grabado, así que si quieren después descargan el video. Lo primero es documentarse, es entender. Porque uno no puede partir de una idea ridícula así como el cambio climático es falso y la Tierra es plana y la ONU es marxista. Tienes que leer y corroborar información. Eso es lo primero. Hay que buscar evidencia legal, evidencia científica, evidencia que te permite entender qué es lo que puedes hacer, con quién lo puedes hacer, para entender tu objetivo. ¿Y por qué es tan importante el objetivo cuando uno está haciendo campaña? Ya lo vamos a ver, porque te permite tener un norte claro de qué es lo que quieres hacer. Porque cuando tú y tu amigo se peleen respecto de si están avanzando o no están avanzando, el objetivo es lo que te va a permitir que los dos vuelvan a sentarse y decir, ya, sí estamos en la misma. El segundo paso, cuando uno está empezando durante los primeros días, es hacer un análisis de realidad y decir, ok, probablemente es una muy buena idea tirar toda la basura al espacio, pero ¿se puede hacer? ¿Sería buena idea deshacernos de la basura quemándola, por ejemplo? ¿Sería buena idea hacernos cargo del cierre de las centrales termoeléctricas mañana? La realidad es que no. Si apagamos todas las centrales termoeléctricas mañana, Chile sería un país más limpio, los niños de Quintero podrían salir a jugar, pero habría un problema de abastecimiento. ¿Sí? Por eso que estamos pidiendo un cierre de las más contaminantes ahora y gradual en el más corto plazo posible, ojalá 5 años de hecho. ¿Sí? Pero hay que hacer un análisis de realidad, porque también hay gente en los hospitales que necesita electricidad. Entonces, la pregunta inmediatamente cuando uno tiene claro el objetivo es, ok, si mis recursos son limitados y lo que estoy haciendo es cambiando los límites de la realidad, la siguiente pregunta es, ¿a quién tengo que pedirle que cambie las cosas? Porque yo no soy presidente. Y probablemente el presidente tampoco es tan presidente. Entonces, ¿a quién realmente hay que pedirle las cosas, ¿no? ¿Quién es el que puede tomar la decisión? En el caso del cierre de las centrales termoeléctricas podrían ser los gerentes de las empresas. O podría ser el presidente de la República, porque están violando los derechos constitucionales de las personas que todos los días se agarran un cáncer por vivir ahí. Ok, ¿a quién es más posible pedirle la cuestión? ¿A los gerentes de las empresas que lucran produciendo energía? ¿O al presidente de la República que está obligado constitucionalmente a respetar los derechos humanos? El presidente de la República. Y entonces uno concentra todo su esfuerzo en quién toma la decisión. Y nosotros usamos una herramienta en Greenpeace, les estoy explicando cómo se hace una campaña de Greenpeace. Nosotros hacemos una cuestión que usaban los hippies antaño, que es una herramienta muy útil, y es hacer un gráfico cartesiano de X y de Y. En esta línea está el nivel de importancia y en esta línea está el nivel de acuerdo o desacuerdo. Y los colocamos en un gráfico cartesiano de estas dos dimensiones, importancia o influencia y posición de acuerdo o no. Y lo único que hacemos luego es diseñar cómo vamos a jugar para hacer que los distintos actores se interfieran entre sí. Entonces uno coloca en la pelotita, piénsenlo, ¿no? ¿Quién da permiso? Hagamos el ejemplo que planteé hace un minuto atrás. Un niño tratando de conseguir, una niña tratando de conseguir, porque el patriarcado opera más sobre las niñas a la hora de llegada, una niña tratando de conseguir el horario de las 11 a la 1 de la mañana para llegar más tarde. Si la familia es realmente machista, va a ser el padre el que toma la decisión. Pero ¿quién puede hablar con el padre? La mamá. Ok. Si la familia es realmente machista, la mamá se va a cuadrar con el papá. Pero quizás la hermana mayor. Y entonces uno habla con la hermana mayor. ¿Y qué es lo que uno puede hacer con la hermana mayor? ¿Qué pasa si la hermana mayor es
media drogadicta y pastel y le va mal en la escuela. La hermana mayor es confiable. ¿Qué puede hacer uno? Uno puede hacer el trade y decirle, hermana, yo te ayudo con los estudios, te vas a ver más responsable y con esto podemos conseguir que te veas como una interlocutora más válida frente a las autoridades y me beneficias a mí. Déjenme aplicar esto a otro escenario. Hace algunos años hubo un debate científico sobre si el cambio climático era real o no. Y muchos científicos dijeron, pero claro que es culpa de la acción del hombre, pero otros científicos dijeron, no. No es resultado de la acción del hombre, esta es una cuestión cíclica, pasa cada cierto millón de años, no tenemos nada que hacer. Esos dos científicos, esos dos grupos científicos, aunque uno mucho más mayoritario que el otro, se venían agarrando y no avanzaban. Y toda la gente miraba y decía, oh, qué cantidad, esta gente sabe de satélites y de estudios. Y nadie ganaba esa discusión. ¿Y entonces qué hicimos? Fuimos a preguntarle a los que decían que el cambio climático no era resultado de la acción del hombre, ¿quién te paga? ¿Y usted quién lo financia? Y no queremos decirle, bueno, ¿podemos revisar las actas de la universidad donde estás trabajando? Sí, claro. Mira, resulta que te paga Chevron, y Shell, y BHP. O sea, te pagan los malos y te pagan por decir esto. Y entonces parece que no es ciencia lo que tú estás haciendo, parece que en realidad lo que estás haciendo es lobby para tus intereses corporativos. Y se quebró el equilibrio. Lo que uno hace siempre en una campaña es aumentar la influencia o el poder o cambiar de posición a las personas. Cuando sale un científico a decir que los glaciares son tremendamente necesarios, ¿qué hace la minería? Contrata a un científico que dice que no todos los glaciares son tan relevantes. Es así, ¿sí? Es tal cual. Cuando una alianza de gobierno acusa a los amigos del presidente de andar comprando voluntades a través de un banco que se llama Penta, ¿qué responde la otra contraparte? Bueno, que tu hijo también es un corrupto porque está casado con una persona que parece delincuente. Lo mismo, ¿sí? Entonces, la lógica es finalmente entender que uno trabaja sobre el poder y sobre la disposición. Y esto supone un escenario mucho más analítico y político para revisar las cosas, que supone mucho menos emocionalidad y por lo tanto es más económico mentalmente para pensar. ¿Cómo te muevo? ¿Sí? Y uno puede forzar escenarios de solución. ¿Cómo genero que la realidad relacional fuerce o permita a una persona cambiar de punto de vista? Y esto es súper efectivo, súper efectivo. Pero supone entonces pensar en términos pragmáticos. Supone abandonar ciertas prácticas antiguas porque quizás no van a funcionar, y de eso vamos a hablar ahora. Cambiar el mundo entonces es moverlo en un plano cartesiano. Es una simplificación brutal de lo que estoy diciendo, pero en términos objetivos, para salvar este planeta, uno puede tener un conjunto de creencias, pero en esto podemos estar de acuerdo, es moverlo. Es mover las personas de punto de vista. ¿Dónde está el poder? El poder lo constituyen las personas. Son las personas las que pasan colectivamente a construir presión, especialmente en espacios democráticos. Cuando muchas personas se manifiestan y dicen el trabajo infantil no es bueno, niega el desarrollo de los niños, o no queremos que nos sigan matando, ¿no? Con casi 1 millón de personas en las calles, basta de femicidio, basta de brecha de equidad de salario entre hombres y mujeres, bueno, pasan estas cosas. Y la realidad cambia. En Chile es perfectamente legal construir embalses y centrales a carbón. Es perfectamente legal. De hecho, hay bastantes facilidades para hacerlo. Nadie en su sano juicio lo intentaría. De hecho, Chile, por lo demás, podría ser un súper buen país para la exploración de energía nuclear. ¿Y alguno de ustedes lo va a permitir? Por ningún motivo, ¿no? Entonces, no se puede. Eso quiere decir que la realidad legal y la realidad que permite el acuerdo social es muy distinto. Y de lo que se trata es de cambiar esas reglas y luego producir las leyes. Es distinto. Tu problema es de poder. Y si tu problema es de poder y lo que tú puedes construir, dado que probablemente no eres millonario, lo que puedes construir es grandes masas de gente de acuerdo a tu idea. Lo que tienes que hacer es persuadir a la gente. Y si ustedes van sumando lo que les he ido diciendo, eso significa convencer a la mayor cantidad de gente posible, lo que supone necesariamente que no siempre es gente que piensa como tú. Y ahí viene un primer problema, que obliga a salir de la zona de confort. Porque tengo que hablar con gente que quizás le gusta el reggaetón, que quizás cree que la Coca-Cola es la mejor bebida del mundo.
que no quiere dejar de fumar, que no le gustan los perritos. El problema entonces es, para poder bancarse esto de manera económica, es, bueno, ¿qué sabe la gente? Hay que partir donde la gente sabe. Hace muchos años atrás existió un teórico que se llamaba Lev Vygotsky, un psicólogo ruso brillante, probablemente el más importante del principio de la psicología, que hablaba básicamente de un problema que después la psicología europea, mucho después, lamentablemente no le caía muy bien a Lenin, entonces terminó en un subterráneo. Tenía una idea media loca de que el comunismo no era resultado de secreciones cerebrales, que era más bien resultado de procesos históricos. No le gustó mucho al compañero Lenin, lo mandaron al foso de una biblioteca, la tuberculosis se lo comió, se murió. Pero antes de eso alcanzó a escribir un conjunto de libros muy lindo sobre el desarrollo histórico de la conciencia. Y es muy interesante porque planteó las bases de lo que hoy día en teoría social se llama construccionismo social. O se llamaba, porque ahora hay cosas más modernas, pero en términos prácticos, lo que él planteó es que el aprendizaje supone dos cosas. Supone algo nuevo y algo viejo. Yo puedo aprender en la medida que puedo hacer cuadrar lo que está frente mío, lo que es nuevo, con lo que sé. Es decir, que para aprender a restar tengo que saber sumar. Y para aprender a multiplicar tengo que saber sumar. ¿Se entiende? Pero hay un problema adicional, y es que, entonces, hay dos problemas adicionales. Hay ciertas cosas, como la teoría de cuerdas, que no me alcanza con lo que sé para entender. O la teoría de realidades múltiples y de fractales, no la puedo entender. Todo este seminario del día de hoy, todo este festival, trata sobre expandir lo que sabemos y acercarnos a otras formas de conocimiento. De eso se trata. Pero esto supone un problema básico, y es que muchas personas que vienen para acá creen que hay una única forma de conocimiento, lo que significa que hay un problema básico en el aprendizaje, y es que yo puedo tener interferencia previa. Lo que sé no me cuadra con el futuro. Sé que si cierro las centrales a carbón se me puede cortar la luz, y entonces no voy a aprender jamás que puedo cerrar las centrales a carbón. Sé que a mi papá se lo llevó el caleuche. Entonces no es que mi papá sea un macho latinoamericano abandónico. No, se lo llevó el caleuche. No me entra que tuve una crisis familiar o probablemente mi abuelo violó a mi madre. No puedo entenderlo porque fue el caleuche. ¿Se entiende? Y esa disonancia la viven las personas todos los días. Y se resuelve de la manera más económicamente posible, de la manera más fácil posible. Por lo tanto, el problema central es cómo hablo con gente que no necesariamente está de acuerdo conmigo a través de un mecanismo que me permita convencerlos de manera efectiva para que abandonen sus ideas previas y se sumen a lo que yo quiero que se sumen. ¿Cuánto tengo que cambiar yo para poder hacer esto viable? Ese es el problema del activismo. Por lo tanto, el primer problema de todo activista es que parte probablemente equivocado. Por lo que dijimos al principio. Porque yo quiero hacer un cambio en un mundo que hoy día no lo permite. Estoy convencido que es lo que hay que hacer, pero estoy solo. Cuando me mudo, cuando tengo que hablar con más gente, me doy cuenta que esa gente no me va a hacer caso y yo no soy la autoridad a priori para hacer las cosas. Y entonces tengo un problema gravísimo, porque me frustro y no me hacen caso y yo sé lo que es correcto. ¿Les ha pasado a esa gente que dice, si usted no hace compost en la casa, es parte del problema, usted es un cómplice del sistema capitalista? Ya, listo, hasta ahí llegamos, ¿no? Uno quiere seguir, abúrrete, ¿no? Cambio de canal. Por lo tanto, el primer problema es que probablemente tu teoría sobre cómo hacer las cosas está profundamente equivocada. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil, probablemente ya habría ocurrido el cambio. Esa es la primera evidencia empírica. Recorrer el camino requiere un ejercicio de transformación. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que lo primero que hay que abandonar es el ego. La segunda cosa que hay que abandonar es que la culpa es del resto. Porque el único que puede gobernarse a sí mismo eres tú. Por lo tanto, cambia. Uno mismo expresa la primera forma de resistencia al cambio. ¿Cómo se cierran las centrales a carbón? Es una pregunta que desde esta óptica es distinta. La primera respuesta sería poniéndole un candado a la puerta. ¿Qué efecto generaría eso en toda la gente que toma la decisión de sostener al presidente en su posición? ¿Me haría ver como un tipo agresivo? ¿Como una organización que está amenazando la estabilidad eléctrica del país? La realidad ha demostrado que Maslow, a pesar de haber estudiado a norteamericanos blancos
urbanos y burgueses, tuvo una buena idea. Maslow es un gran psicólogo o algo así, de los años 50 y 60. Él planteó que las necesidades humanas estaban escalonadas, ¿no? En esta lógica que yo me imagino que ustedes conocerán. La parte de abajo era abrigo y comida, ¿no? Tener techo y comida. Luego necesidades de pertenencia, tener grupo grupo de pertenencia y tener identidad, y en el plano de arriba estaba la realización y la ascensión moral. La realidad pareciera estar compuesta de tres tipos de personas. Los settles, los acomodaticios, que temen, tienen pavor, ¿no? Es la gente que dice, mi vida es muy difícil, el mundo es amenazante, yo lo que quiero es la mayor seguridad posible. La política habitacional en Chile está diseñada sobre este concepto. Viviendas seguras, en donde ya no haya narcotráfico como en el campamento. Y quizás mi casita no va a ser lo mejor, pero va a ser digna y le va a permitir a mis hijos ir a la universidad. Hay una lógica de sacrificio muy propia del Chile de los 60 y 70. Luego vienen los prospects, los tipos que están explorando, que surgieron desde los 70 en adelante, desde la música disco en adelante, y que tienen valores más materialistas, que les gusta la marca, que adoptan las cosas porque les permite ganar identidad. Si ya no veo amenazado la necesidad de comida y techo, bueno, entonces ¿cómo me brandeo a mí mismo? La marca Patagonia ha hecho de esto una cultura. Lo mismo de North Face. ¿Sí? Y luego vienen los pioneros. Los pioneros son distintos, los pioneros tienen necesidades, por así decirlo, evolutivas un poquito distintas. No quiero decir mejores, distintas en el sentido de que lo que buscan es autonomía moral, autosuperación, y por lo tanto son a priori quizás más rebeldes, pero al mismo tiempo moralmente más cautelosos. No tomarían una opción de participar porque sí. Entonces yo los invito a pensar, ¿ustedes vieron esos cartelitos que dice Patagonia sin represa, pegados en las camionetas? Y los que dicen no Alto Maipo. ¿A qué necesidad están supliendo? ¿La 1 o la 2? Y yo diría que la del medio, porque aportan identidad. Mi camioneta 4x4 ahora es parte de un movimiento y me aporta pertenencia, de la misma manera que le aporta pertenencia una modelo rusa con un bolso Gucci. ¿Sí? Es lo mismo. Y esa lógica opera transversalmente y es muy importante reconocerla. Por eso que son tan importantes los actos concretos. Súper atrasado, así que voy a terminar en la mitad. ¿Cómo está compuesta la realidad? Yo no podría decir, en países en vías de desarrollo, lo más probable es que estemos todos asustados. La realidad es que eso ya no existe. En la gran mayoría de las sociedades, desde los 80 en adelante, la gran mayoría de las personas son prospects. Eso quiere decir que para lograr cambio, hablándole a mucha gente, hay que hablarle a los prospects. No hablarle a los prospects es perder. Los iPhone, ¿se acuerdan cuando entraron los iPhone? Todo el mundo decía, y esta porquería no tiene botones, es carísima, no es funcional, ¿para qué me sirve tener todas estas cuestiones? Yo me quedo con mi celular de palo. Y salieron los que decían, mi celular tiene botones. Pero después se volvieron cool. Fue lo cool, no fue la funcionalidad lo que los hizo. Y la gente los adoptó. Y hoy día Apple es la compañía más valiosa de todo el universo. Pero no solo eso, la campaña que más recaudó para la cura del SIDA se llama RED. Y algunos de ustedes probablemente la han visto en las aplicaciones que usan, está escrito RED con 2 paréntesis y un más al lado, un signo de salud al lado, arriba. Es la campaña que más recaudó. Consiste en que, por ejemplo, Angry Birds, el jueguito ese de tirar pollo, hay un día al año en donde se puede comprar Angry Birds rojo. Y esa plata va a estudiar la cura para el SIDA. Se pueden comprar Ferrari, bolsos rojos, carcasas de iPhone, cintas de reloj, lentes de diseñador, red. ¿Cuál es el valor agregado? El valor agregado es la identidad. Y uno puede transformar las causas en una cuestión de marketing. Esto es súper difícil. Para seguir un poquito más rápido, esto quiere decir que es muy importante que las campañas conversen. ¿Ustedes se acuerdan de una campaña que hizo Greenpeace hace algunos años que se llamaba República Glaciar? Que trataba fundamentalmente de crear un país sobre los glaciares. Cuando invitamos a la gente a hacerse ciudadanos, la gente quiso ser parte. Porque uno de los errores fundamentales que cometen las organizaciones ambientales y las organizaciones de activistas es decir, pásame la plata, yo voy a hacer el cambio. Que implícitamente supone decirle, soy mejor que tú.
estoy más preparado, sé cómo hacer las cosas. Tu rol es escucharme, hacerme caso y tú que te piola, ¿no? Fírmame aquí y listo. Por lo tanto, lo más importante es involucrar a la gente. Y hay que entender qué es lo que la gente quiere. Por eso las encuestas son súper importantes. Cuando uno le pregunta a la gente por qué hay que proteger los glaciares, la respuesta más lógica es agua. Y si yo me pongo a hablar de que los glaciares conservan la temperatura, me van a quedar mirando y van a decir chao. Y van a cambiar el video de YouTube, van a hacer scroll en Facebook, no me van a pescar. Tengo que hablar de lo que la gente de lo que la gente entiende, por todo lo que les explicaba recién. Y esto supone que tengo que entender a la otra gente. Y tengo que abandonar mis creencias previas respecto de qué funciona. Nosotros tenemos una plataforma que quiero alcanzar a contarles para esto, para que la puedan probar, que se llama Hagamos Eco, sirve para hacer campañas. Es bastante sencilla de utilizar y la pueden probar. Sirve muy bien crear una campaña y ver cómo te va, y después probar otro mensaje y ver cómo te va, y ver realmente por dónde va la cosa. Hay que contar historias, y las historias tienen etapas, tienen actores, pueden explorar el humor. La campaña no puede ser, entonces, un conjunto de ideas finitas. Tiene que poder incluir a la gente. Esto ocurrió la semana pasada. Son activistas bloqueando el cajón del Maipo, los camiones que están llevando los tubos. Así que si quieren sumar, cosa escribirle a la gente en Alto Maipo, pueden ir a parar camiones. Es muy divertido además, pues se pasa muy bien. Se puede hacer. No hay que ser activista de una organización medioambiental. Uno va con una silla de playa y se sienta al frente y listo. Y más aún, lo que descubrieron es que si uno les pide los papeles a los camioneros, no los tienen. O sea, ¿se entiende? Supone que están aportando energía y que es un proceso súper importante y que sin energía nos vamos, pero no sacaron los permisos para transportar la maquinaria. Bueno. Entonces, bueno, son más irresponsables ellos que nosotros. Se puede hacer. Contar, las acciones no son acciones en sí mismas, sirven para contar, para construir una narrativa, son símbolos que emocionan a las personas. No vamos a alcanzar a revisar esto, pero en términos prácticos hay 4 grandes tipos de acciones. La acción directa, que significa pararse al frente y bloquear. La comunicación directa, que significa transmitirle un mensaje. Lo más bruto sería gritar por megáfono. Maneras creativas de hacerlo es poner un banner al frente de la reunión de accionistas. Maneras más sencillas de hacerlo, más complejas quiero decir, significaría, por ejemplo, montar una radio para que todos los empleados de una empresa escuchen por radio tu mensaje. Lo hacían los aliados en la guerra, ¿no? Le interferían las señales y le pasaban a los nazis comunicación directa, uno a uno. ¿Sí? Luego, por supuesto, la foto-oportunidad, que es la imagen que siempre se reconoce, y la protesta, que es la manera más improvisada y sencilla de manifestarse. Cualquier táctica que ustedes elijan no debiera limitar la creatividad, no hay acciones mejores que otras, dependen del tipo de campaña, son secuenciales y no son excluyentes entre sí, se pueden combinar. ¿Por qué? Porque una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Se acuerdan al principio que les decía que la gran mayoría de los fundadores de Greenpeace eran fotógrafos? Porque la comunicación es la clave. KISS es una filosofía que hay que mantener. No es el grupo de música, es Keep It Simple, manténlo sencillo. La última S es Keep It Simple Stupid. ¿Sí? No te compliques la vida. Hazla sencilla, digerible y rápida. Es preferible una imagen que hable por sí misma. Es preferible un mensaje que te emocione, que se enganche y que permita que la gente actúe. Entonces, otra de los errores habituales que cometemos es justamente el de complejizar excepcionalmente las cosas. Eso es un aviso prudente frente a un fuego. Da la alarma, corre a un lugar seguro, llama a bomberos. ¿Cómo lo hacemos las organizaciones ambientales y de activistas? Haz una red con tus vecinos. Explica los temas y asuntos que permiten la ignición, el combustible, la oxidación y los efectos del calor. Educa a los tomadores de decisiones en el establecimiento de una brigada contra incendios. Perdiste toda la atención de la gente. Cierra las termoeléctricas. No te estamos diciendo, arma una comisión para evaluar la factibilidad. Ciérralas. ¿Cuándo? Al 2030. ¿Sí? Pero ser directo y pedirle una acción concreta permite que no nos compliquemos. No queremos más plástico en nuestro cepillo de dientes. ¿Cómo? Sácalo. ¿Sí? ¿No? Tiene que ser una acción directa y clara y concreta, porque simplifica las cosas y permite saber además si estáis ganando. Apágalas. Es tu problema. Y considéralo inaceptable.
y te va a pescar mucha gente. No importa cuánto se prepare la cumbre de cambio climático, si los activistas en bicicleta deciden salir a la calle, Santiago colapsa, porque son capaces de bloquear 10 kilómetros de calle. Y bicicletas tenemos todo. Es una especie de fuente ovejuna ambiental. ¿Qué hay que conseguir para que esto realmente ocurra? Para que miles de personas, miles de niños no vayan a clase los viernes, para que miles de personas tomen decisión, para que se vuelva inaceptable liquidarle la vida a los niños de Quintero y Puchuncaví. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánta gente hay que mover? Uno empieza a pensar en números. Por tanto, ya no es el problema tu enemigo o tu contraparte, el problema es la gente que todavía no toma posición. Por lo tanto, hay que conversar y no solo tirar mensajes, no solo... Todo lo que estoy diciendo es simplifica, pero no le faltes el respeto a la gente que está al frente. Y esto es fundamental. Por tanto, las redes sociales son tremendamente útiles. Facebook, estas láminas son del año pasado, pero probablemente WhatsApp está equilibrado ya con Facebook en términos generales. Hay que trabajar con otros, invitarlos a participar, invitarlos a tomar acción. El movimiento de Greenpeace cometió un error gravísimo durante los últimos años, que fue brandear todo con nuestro logo y usarlo, y no era nuestro logo, nuestra imagen corporativa. Y lo que hizo, la gracia del movimiento de Greta, es que puedes agarrar un cartón y témpera y haces tu cartel. Y todo el mundo de repente tuvo voz. Lo simplificaron al extremo. Por tanto, hay que construir redes. Hay que ser transparente, cuando uno se junta con una autoridad a negociar, hay que decirlo, hay que señalar qué fue lo que hiciste, cosa que nadie se quede con la sensación de que estáis guardándote la pelota. Lo que planeaste no va a resultar como lo planeaste, va a haber líos, te va a dar rabia, te vas a frustrar, por eso sirve volver a los objetivos y no vas a poder controlar la situación. Responda rápido, sea flexible, sea entretenido y sea peligroso. Pero todo lo que dijimos hasta aquí, y me quedan 4 minutos todavía, todo lo que dijimos hasta aquí te convierte en una especie de mercenario. Entonces lo que falta es la parte ética. Y la propuesta es, bueno, usemos el pacifismo, la no violencia, que tiene 6 principios. La primera es una forma de vida para gente valiente. Aceptar la no violencia requiere hacer sacrificios, requiere conocerse uno mismo, requiere controlarse, requiere modularse, requiere entender que hay bienes mayores y que no me tengo que defender de cada cosa que me agreda. Porque la agresión genera ciclos de agresión peores y terminamos todos ciegos, ¿no? Sirve para ganar amistad y comprensión. Y esto es súper importante. La no violencia, al ser grata de recibirse, incómoda al principio, pero grata, permite generar compañerismo. Para que no me peguen y no me rompan la cabeza, tengo que confiar en el que está al lado protegiéndome. Cuando los activistas se cuelgan de los carteles gigantescos de los edificios corporativos, siempre hay un creativo que quiere sacar una cortapluma y cortar las cuerdas. Siempre. Pero hay alguien cuidándola. Yo le confío mi vida a esa persona. Cuando estamos encadenados, amarrados frente a un camino, la cadena es tan fuerte como el más débil de la cadena. Entonces todos nivelamos para arriba. Genera efectos muy lindos. Busca derrocar la injusticia. Establece una cuestión básica, y es que el sufrimiento puede educar. El sufrimiento fue lo que te permitió, el malestar fue lo que te permitió hoy día tener la convicción necesaria. Y lo templa como quien hace una espada japonesa, ¿no? Es mucho más dura. Supone privilegiar siempre el amor por sobre el odio. ¿Sí? No odias. Y la razón es súper básica. Y la dio, el mejor ejemplo histórico es Mandela. Si uno gana y el otro pierde, cuando la realidad cambia, ¿cómo te sentáis en la mesa con el que perdió? Imposible. Por lo tanto, en el minuto en el que uno empezó a ganar, tiene que bajar las revoluciones, pero jamás tratarlo como enemigo, para poder sentarse en la mesa. Porque después hay que reconstruir, es como hacer una cirugía, después hay que surcir la herida y hay que evitar que queden cicatrices. Y ahí el amor es clave. Finalmente, cree que el universo está del lado de la justicia. Ser pacifista y aceptar la no violencia, incorporarla, implica reconocerse los límites en los propios estándares. Nosotros no nacemos no violentos, ni violentos. Vamos decidiendo y nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Uno se va entrenando en esto.
Uno va entendiendo qué cosas le molestan, qué tipo de frases le molestan, que lo escupan. A mí el otro día en una marcha me escupieron, 2 chicos muy enojados porque, no, según ellos, no me opongo al capitalismo. Bueno, la respuesta, me di vuelta, la respuesta de ellos fue, ¡ah! Me escupieron. Me di vuelta, les pregunté cuál era el problema. Quedaron así. No me va a pegar de vuelta ni salió corriendo. Es muy raro esto, ¿no? Yo buscaba producir una reacción y no se produjo. Y si bien al principio es incómodo, luego la respuesta es distinta. ¿Sí? Carabineros, cuando nos toma detenido, y nos tiene que tomar detenido, porque muchas de las cosas que hacemos son ilegales, pero tienen un sentido mayor, se queda sorprendido. Y la próxima vez que nos toman detenidos son mucho más amables, nos preguntan, ¿cuánto tiempo se quieren quedar, cabros? Vamos ganando, construyendo espacio. Ganan gente y son abiertas. Se puede involucrar a más gente en actividades no violentas. Van ganando legitimidad. Muchas veces están basadas en convicciones muy profundas. Suponen siempre resistir una injusticia. Requieren necesariamente una confrontación. No se puede ganar una campaña sin una confrontación. Hay que usarla. Hay que saber prepararla. Hay que ser alegre. Jamás olvidarse de la alegría. Ser no violento permite corregir, porque si no descalifiqué al otro, puedo estar equivocado. Nosotros una vez hicimos una acción en un edificio y no era el edificio de la empresa. Esto pasa. ¿Sí? Los que se están riendo son Greenpeace. Y pasa eso. Y Chile cambia. Y se cae Hidroaicén. Esta es la última lámina. Ese que está en la foto es el doctor Louis Weinstein, profesor que probablemente es uno de los primeros en haber traído las temáticas de este seminario y de todo este festival a Chile. Y Lucho tiene una enseñanza que es muy valiosa. Lucho es además quien me entrenó y es hasta el día de hoy miembro del directorio de Canelo. Lucho es psiquiatra y una de las cosas más lindas que tiene es un libro en donde plantea que la salud es autogestión. La salud es gestionarse a uno mismo. Todos ustedes lo saben, pero esta idea para muchos médicos es innovadora. De lo que está planteando Lucho es que la salud es autoconocerse y ayudar a transformar el mundo, ayudar a cambiarlo. Ser saludable es generar un impacto en el mundo y hacerse cargo de uno mismo también. ¿Sí? Muchas veces hemos pensado la salud como la ausencia de enfermedad y los economistas la tienen grabada esa idea en la cabeza porque consideran que el alcoholismo baja la productividad. Y es una manera muy equivocada de entender el problema, ¿no? Como si apagar las centrales termoeléctricas bajara la productividad y no hubiera una posibilidad gigantesca de cambiar el mundo apagando esas centrales. El alcoholismo no baja la productividad. El alcoholismo mata a las personas. Ese es el problema. Y por lo tanto no hay que prohibir el alcohol, hay que ayudarle a la gente a vivir mejor. Y es distinto. Y es radicalmente distinto. ¿Sí? Eso. Muchas gracias. Justo. Matías Azun, muchísimas gracias. Antes que se retiren, mira, apunté varias cosas que estaba escuchando atentamente. Yo había tenido la oportunidad de escucharte también antes. Y tus invitaciones a ser asertivos, a cambiar los límites de lo posible, cambiar los límites de lo aceptable. Cambiar el mundo es moverlo. Y elige el amor en vez del odio. Maravilloso. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera realizar a Matías? ¿Algún comentario? O fui súper claro y todo el mundo está convencido. Muy bien. Muchas Matías, gracias. ¿en qué stand se encuentran? ¿A dónde? Hay 2 personas. Aquí, vamos a partir por acá. Nos vas a contar dónde se encuentran, ¿ya? Súper. Algo que me gustó mucho, no sé. Este cepillo de dientes es de bambú y las cerdas son del árbol de aceite de ricino, parece. Buenísimo. Sí, a ver, aprovecho de mencionarlo. Están los compañeros de Diálogo Directo. Greenpeace es una organización completamente independiente que se financia única y exclusivamente con dinero de personas naturales. En general, el promedio de donación gira entre 5 y 7, un poquito más quizás, 7, 8 lucas por persona. Toda persona que done más de 200 lucas la auditamos
porque no nos gusta depender de nadie, creemos en el poder de la gente, como acabo de explicar. No recibimos plata ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de gobiernos. Eso nos hace tener que realmente hacernos cargo de lo que yo acabo de explicar hasta ahora. Se puede, es realmente muy efectivo. Y eso significa que no dependemos ni de Rockefeller, ni de ninguno de los magnates. De hecho, el mito de que nos financia Rockefeller, esto es una anécdota muy divertida, salió en un diario de Rockefeller. Es muy divertido. ¿Quién más? Vi que alguien levantó la mano por acá. Curiosa, el tema de Alto Maipo, yo sé que sigue construyéndose. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, porque los veía que anteayer estuvieron los camiones, pero ya llevan como un 80% de avance. Sí, está complicado el tema de Alto Maipo. Entonces, Está súper complicado. Está súper complicado. El proyecto Alto Maipo lo que quiere hacer es entubar 2 ríos en uno para llevarlo a una central que ellos llaman de pasada. Eso quiere decir que según ellos es más pequeña. Pero en estricto rigor el tubo opera como un embalse. Lo que significa que mecánicamente es un embalse. Es una central de pasada tipo embalse. Es un embalse de tubo. Por el impacto que tiene en términos hídricos, opera como un embalse, opera como si fuese una represa. Entonces, olvídense, Alto Maipo no es un proyecto de bajo impacto. El objetivo de ese proyecto además es alimentar a mineras que están en el norte, particularmente la de mi amigo Andrónico Luksic, que es el tipo que más daño le ha hecho al medio ambiente en Chile. No sé, él dice que se salió de Alto Maipo, pero en realidad lo que hizo fue condonar la deuda. Entonces le pagan en megawatts después. Y es más o menos lo mismo. Y además se creó una cuenta de Twitter porque le estábamos dando un poco duro, ahora regala libro. Todo tiene impacto positivo. El problema central del proyecto Alto Maipo es que va literalmente a secar los ríos del Maipo y va, por lo tanto, a afectar la calidad del agua potable en la región metropolitana. El día 9 de noviembre, lo pueden seguir en las redes de Alto Maipo, hay una gran movilización, sorpresa, todavía no han contado de qué trata, pero la acabo de ver en camino para acá, para poder protestar. Los trabajadores también están en huelga porque Alto Maipo no ha cumplido las condiciones laborales mínimas. El proyecto está paralizado temporalmente por todas estas cosas y además están bloqueando y dificultando el acceso de los camiones para que suban al cerro. La idea es que no se construya, pero que vaya a operar para toda la vida, yo tengo serias dudas de que eso vaya a ocurrir. Hay que moverse rápido. Y esa es una batalla que está ahí estamos a punto de perderla. Hay que moverse pronto. Sí. Excelente. Muchísimas gracias, Matías Azun, por habernos gracias a acompañado el día de hoy.